Hola amigos, hoy vamos a preparar un arroz marinero que está de otro mundo. Un plato que te va a conquistar por su sabor intenso, lleno de frescura, color y ese toque casero. Comenzamos con media libra de calamar, que le da al arroz una textura suave y un sabor profundo. Le seguimos con media libra de almejas, que aportan un toque salino y jugoso y por supuesto, una libra de camarones que no solo aportan proteína sino que también sueltan un delicioso caldo, que lo vamos a aprovechar al máximo. Vamos a picar una cebolla perla, que es perfecta para este tipo de preparaciones gracias a su sabor suave y ligeramente dulce. Esta cebolla no solo aportará dulzura, sino también cuerpo y profundidad al sofrito. Tomémonos nuestro tiempo para picarlo en cubitos pequeños, porque ese detalle hará que se cocine parejo y se integre de manera perfecta con los demás ingredientes. Porque en la cocina, hasta lo más simple como una cebolla, tiene un papel fundamental cuando se cocina con pasión. Una vez picada la cebolla, pasamos a los pimientos, que son los que van a llenar este plato de color y frescura. Lavamos bien los pimientos bajo el chorro de agua para quitar cualquier impureza. Este paso es esencial para mantener la limpieza y asegurar un sabor limpio en el plato. Usaremos medio pimiento rojo, medio pimiento amarillo y medio pimiento verde. Cada uno aporta un color vibrante y un sabor particular que enriquece nuestra receta. El rojo es dulce e intenso, el amarillo, suave y carnoso, y el verde, más fresco, con un ligero toque amargo que equilibra los sabores. Al combinarlos, logramos una mezcla de sabores y colores que no solo destaca en el paladar, sino también en la presentación del arroz marinero. Ahora vamos a picar los pimientos en cuadritos pequeños, tratando de que todos tengan un tamaño similar. Esto no solo ayuda a que se cocinen de manera uniforme, sino que también permite que se integren mejor con la cebolla y el resto de los ingredientes del sofrito. Además, al estar cortados finamente, los sabores se mezclan más fácilmente en la cocción, creando una base mucho más armoniosa para nuestro arroz. Esta mezcla de vegetales, con la cebolla y los tres tipos de pimientos, no solo suma sabor y textura, sino que también inyecta vida y color al plato. El rojo, el amarillo y el verde se combinan visualmente como una paleta vibrante que hace que el arroz luzca irresistible incluso antes de probarlo. Y ya sabemos que una buena presentación también es parte de la experiencia. Una vez picados todos los ingredientes, vamos a reservar la mitad para más luego. Cuando estos ingredientes se cocinan juntos en el sartén caliente, se transforman por completo, se ablandan, se caramelizan ligeramente y desprenden todos sus aromas. También vamos a incorporar un ingrediente infaltable. Vamos a usar 6 cabezas de ajo, que nos van a aportar un sabor intenso, con un aroma característico que se siente al momento de ponerlo al sartén caliente. Primero, retiramos la cáscara de cada diente de ajo con cuidado, y luego los picamos finamente, o si prefieres, puedes triturarlos para que se integren aún más al sofrito. Con el sartén ya bien caliente, vamos a agregar un poco de achiote y también incorporamos los vegetales picados. Es importante que el fuego esté a temperatura media, para que los ingredientes se sofrían sin quemarse, soltando todos sus jugos y mezclándose entre sí poco a poco. Este paso nos tomará aproximadamente unos 4 minutos, y durante ese tiempo vamos a ir removiendo constantemente para evitar que se peguen y para lograr una cocción pareja. Incorporamos 4 litros de agua directamente al sartén. Añadimos también los mariscos que preparamos al inicio, el calamar, las almejas y los camarones. Este momento es crucial, porque los mariscos comenzarán a soltar todo su sabor en el agua, creando un caldo intensamente aromático, lleno de ese sabor natural. Agregamos 2 cucharadas de mostaza, 3 cucharadas de salsa de ostión que intensifica los sabores de los mariscos dando un toque espectacular. Un poco de cúrcuma para ese color dorado y propiedades antioxidantes. Y curry, que perfuma el plato con un aroma especiado y envolvente. Para terminar, un toque de albahaca, aromática, equilibrada y deliciosa. Cocinamos todos los mariscos por un tiempo aproximado de 5 minutos. Ojo, no los cocines más tiempo porque se volverán cauchosos y perderán su sabor. En mariscos, el tiempo tiene que ser exacto para brindarte un sabor único. Después de los 5 minutos, retira los mariscos del caldo y los reservamos para más luego. Mientras los mariscos se cocinan lentamente en ese rebrito lleno de sabor y aromas irresistibles, aprovechamos el tiempo para preparar el arroz. Vamos a tomar 3 libras de arroz y las vamos a lavar muy bien, con agua limpia y en varias pasadas, hasta que el agua salga clara. Este paso es importante porque al retirar el exceso de almidón, conseguimos un arroz más suelto y perfecto para absorber todos los sabores del caldo marino que utilizaremos más adelante. Pasados aproximadamente 5 minutos de cocción, cuando los mariscos ya han soltado todo su sabor, sus jugos naturales y ese aroma profundo que nos recuerda al mar, es momento de actuar con cuidado. Los retiramos con delicadeza del fuego, uno a uno,
para evitar que se sobrecocinen y pierdan su textura tierna. Es muy importante no dejarlos más tiempo de lo necesario, porque queremos que queden jugosos, suaves y con ese punto perfecto que se siente en cada bocado. Una vez fuera del fuego, los reservamos aparte, bien cubiertos con papel aluminio o una tapa, para que conserven su temperatura y no se sequen. Este paso, aunque parezca simple, es clave para que los mariscos brillen en el resultado final. Y ahora sí, viene una de las partes más especiales de esta receta. Vamos a aprovechar al máximo el caldo que quedó en la olla. Así que con el caldo bien caliente, lleno de aroma y sabor, incorporamos el arroz con cuidado, mezclamos suavemente para que se empape desde el primer momento y dejamos que comience a cocerse lentamente. No es un caldo cualquiera. Aquí tenemos la esencia misma del plato, los jugos del camarón, la intensidad del calamar, la salinidad natural de las almejas y, por supuesto, el sofrito que preparamos con cebolla perla, pimientos y ese conjunto de especias que llenaron la cocina de aromas increíbles. Con un sabor auténtico y profundo que no se logra con agua sola. Lo cubrimos parcialmente, bajamos un poco el fuego y lo dejamos cocinarse poco a poco, durante unos 30 minutos aproximadamente, para que cada grano se infle, se suavice y se impregne completamente de esa mezcla intensa que venimos preparando paso a paso. Y así es como construimos un arroz marinero que no solo se come, se siente, se huele y se disfruta con todos los sentidos. Ahora que ya tenemos el arroz cocido en ese delicioso caldo marino, llega uno de mis momentos favoritos, el toque final, el que amarra todos los sabores y le da vida a nuestro arroz marinero. Comenzamos picando un manojo de cilantro fresco, que va a darle al plato frescura, color y un contraste perfecto con los sabores del mar. Pícalo solo lo justo para que se mezcle bien, pero mantenga su presencia en cada bocado. A continuación, tomamos la mitad de las verduras que habíamos reservado antes, los pimientos tricolor y la cebolla perla ya sofrita, y las llevamos de nuevo a la sartén. Vamos a sofreírlas por unos 2 minutos, solo para reactivarlas, devolverles temperatura y que suelten sus aromas una vez más. Este paso es clave para conservar esa textura crujiente y esos colores vibrantes que harán que el arroz luzca aún más apetitoso. Una vez que el arroz ya está perfectamente cocido y listo, es momento de integrarlo todo. Incorporamos el refrito que preparamos al inicio, lleno de sabor y especias. Luego añadimos el cilantro recién picado, los mariscos reservados, jugosos y en su punto justo, y para darle ese golpe de sabor final, agregamos 2 cucharadas más de salsa de ostión. Esta última adición realza aún más los sabores marinos y le da un brillo espectacular al arroz. Con una cuchara grande, mezclamos todo con suavidad, de forma envolvente, para no romper el grano ni maltratar los mariscos. A medida que se va uniendo todo, el aroma es simplemente irresistible. El dulzor de los vegetales, el frescor del cilantro, la profundidad del caldo marino y ese toque especiado que dejamos desde el principio. En pocos minutos, el arroz toma un color vibrante, lleno de contrastes y con mariscos en cada rincón. Un plato digno de compartir en familia, con amigos, o simplemente para darse un gusto como se merece. Con paciencia vamos mezclando nuestro arroz marinero para que todos los sabores queden bien distribuidos. Y ahora sí, ha llegado el mejor momento, emplatar este delicioso arroz marinero que preparamos con tanto cariño. Mira esos colores, ese brillo, ese aroma que lo llena todo. Cada grano de arroz está impregnado con el sabor del mar, los mariscos están jugosos, bien cocinados, y el sofrito le da ese toque casero e inolvidable. Sirve una porción generosa, acompáñalo con 2 rodajas de maduro frito y decóralo con unas hojitas de cilantro fresco para darle el toque final. Y ahora a disfrutar. Porque este no es solo un plato más, es una experiencia que se comparte. Es el momento perfecto para sentarse a la mesa y disfrutar del mejor arroz marinero en compañía de tus seres queridos. Un platillo lleno de tradición, amor y puro sabor a mariscos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Tu tiempo y tu atención significan mucho para mí, y me alegra que hayas acompañado todo el proceso de esta deliciosa receta de arroz marinero, hecha con cariño, ingredientes frescos y ese toque casero que tanto nos gusta. Si disfrutaste esta preparación, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las próximas recetas llenas de sabor. No olvides darle like al video, porque eso me ayuda a seguir creando más contenido como este, y si puedes, compártelo con tus amigos, tu familia, con quien tú quieras, para que más personas puedan disfrutar de esta delicia del mar en su mesa. Déjame un comentario y cuéntame qué te pareció o cómo lo harías en casa, me encanta leerte y saber cómo vives cada receta.
Tu apoyo hace que este canal crezca cada día más. Nos vemos muy pronto en la próxima receta, con más sabores, historias y pasión por la cocina. Un abrazo enorme y buen provecho.